Vamos a arrancar con tema nuevo. Vamos a ver lo que es el sistema articular o la ciencia que lo estudia, que se llama artrología. Vamos a encontrar que la articulación está compuesta por elementos que constituyen varios componentes de una articulación. Esto no lo hemos visto, ¿cierto? No. Ya me queda la duda. No. Ah, bueno, listo, perfecto. Ok, dentro de una articulación tengamos conocimiento de lo siguiente. Para saber qué es una articulación, debemos de tener dos o más huesos que se están uniendo para formar un ángulo y por medio de los músculos hacer un movimiento. Entonces, esas articulaciones van a tener unos elementos importantes que cada uno va a cumplir una función fundamental en donde va a permitir que ese movimiento sea lo más eficiente posible y lo más armónico posible. Dentro de los elementos encontramos lo que son las superficies articulares. Ahorita vamos a hablar cada una de ellas. Tenemos el cartílago articular, las cápsulas articulares, los famosos meniscos, membrana sinovial, el líquido sinovial y finalmente los ligamentos. De todas estas estructuras van a estar dentro de la articulación, excepto los ligamentos. Los ligamentos van a ser tejidos que van a estar afuera de la articulación, dándole la famosa estabilidad. Vámonos con las superficies articulares entonces. Recordemos que tenemos huesos y que en la parte externa de cada hueso tenemos un componente que se llama la epífisis, ¿no? Que es la zona más externa que tiene cada uno de los huesos, tanto superior como inferior. Pero resulta que cuando tenemos un encuentro entre dos o más huesos para formar una articulación, lo llamamos como una superficie articular, que es donde se encaja, ¿de acuerdo? Se encuentran. Estas superficies van a tener un tejido llamado cartílago hialino. El cartílago hialino es un tejido especializado que es como acuoso, resistente, pero también bien elástico, que permite la amortiguación de impactos o de movimientos fuertes o repetitivos. El cartílago se va a encargar de evitar todo impacto, toda como rozadura o roce que se vaya a encontrar dentro de esta articulación, evitando las famosas crepitaciones, esos sonidos que se generan cuando ustedes se truenan, por ejemplo, los dedos, la columna vertebral, las piernas, los pies, etc. Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, se están tronando, se están crepitando, están generando ese sonido, están haciendo una liberación del espacio, ¿no? De la captación de aire que tiene la articulación, pero de manera pasiva. ¿Qué significa eso? Recordemos que lo pasivo es cuando se hace algo por una estructura o por alguien más. Y cuando es activo es cuando ese algo o ese alguien más lo realiza solitamente. Nuestras articulaciones tienen que sonar solas, tienen que liberar su tensión, liberar su presión automáticamente, solas, independientes. Cuando ustedes, por ejemplo, se han levantado de dormir y se están estirando, pum, como que suena un sonidito, ya sea en la columna, ya sea en los hombros, en la cadera, pero suena solo, ¿sí? Entonces no dice como que, uy, me sonó, qué rico. Pero cuando ustedes están haciendo esos movimientos para generar esos sonidos, esos roces, lo que están haciendo es dañar la superficie articular. Y al momento de dañarla, van a provocar que los huesos vayan teniendo un daño continuamente, provocando una artrosis de manera temprana. La artrosis es una enfermedad que es degenerativa, no tiene cura, no tiene tratamiento, más lo que se puede hacer de manera paliativa. O sea, darle un control a ese desgaste de los huesos porque ya no existe una superficie articular, ya no existe un cartílago y poco a poco se va carcomiendo. Cuando se van juntando los huesos, y es porque se ha perdido esas estructuras de la articulación, lo que hace es generar dolor. Entonces hay un dolor, hay una limitación de los movimientos y por eso poco a poco las personas empiezan a perder su movilidad. Vámonos entonces con otro componente bien importante que es el cartílago articular. El cartílago, al igual que la superficie, sabemos que es de tipo hialino, que es amortiguable, que es lubricante y además carece de pericondrio. El pericondrio es una capa que tiene el cartílago, bueno, que tiene más bien la capa externa como un tipo periférico, que es donde tiene líquido y llega a producir amortiguación a nivel de los movimientos.
Este cartílago va a estar formada por unas células al igual que el hueso tiene sus células, el músculo tiene sus células, los órganos tienen sus células. Las células del cartílago se llaman condrocitos, ¿bien? Y los condrocitos van a tener dos funciones principales. Una, ellos se van a encargar de amortiguar todo el sobrepeso o la sobrecarga que se vaya a generar por cada movimiento realizado. Y esto va a estar dado gracias a la elastina, que la elastina es una proteína que se encarga de darle la elasticidad, por eso es su nombre, al tejido. Si ustedes, por ejemplo, estiran los brazos, tal vez tengan una amplitud de movimiento mucho más grande en un brazo que en otro brazo. Eso depende de la cantidad de elastina que presenten. Ahora, si sabemos que tenemos elastina, pues deberíamos de tener lo mismo al lado derecho que al lado izquierdo. Pero resulta que nosotros no somos simétricos. La elastina, el colágeno, por ejemplo, la grasa, ¿no? Llegan a ser distribuidas completamente diferente y dependiendo de lo que más se utilice o de lo que menos se utilice. Entonces, sabiendo que somos, por ejemplo, diestros, ¿no? O zurdos, utilizamos más ese brazo o esa pierna para escribir, para, no sé, para manejar, para cepillarnos los dientes, pues bueno, va a tener que presentarse mayor elasticidad, mayor colágeno, para poder dar una mayor amplitud articular e inclusive fuerza muscular. Cuando utilizamos el lado contrario, ¿no? El que no es dominante, pues lo sentimos como un poquito débil, como raro, como que no podemos agarrar un lápiz, un lapicero, el cepillo de dientes o no tenemos la misma fuerza, ¿vale? Y la segunda función que llegan a cumplir estos condrocitos es que además de amortiguar, pueda realizar o permita que se realice un desplazamiento entre cada una de las superficies óseas, o sea, entre cada uno de los contactos de los huesos que están formando la articulación. Y cuando se desliza es cuando formamos un movimiento. Entonces recordemos que cada articulación tiene movimientos que pueden ser flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones internas, externas y solamente 2 articulaciones en todo el cuerpo humano realizan 7, que vienen siendo la articulación glenumeral, que es la del hombro, y la articulación coxofemoral, que es la de la cadera. La número 7 se llama circunducción. Es porque esas articulaciones o segmentos óseos que se están fusionando llegan a permitir un movimiento casi en forma de círculo, como si fueran 360 grados. Entonces, háganlo ahí, por favor. Estiren sus brazos a sus lados, como si fueran a hacer una BD, y pinten un círculo gigante con sus dedos. Entonces, cuando ustedes hacen ese movimiento, hacen un círculo, ¿cierto? Y un círculo tiene, por geometría, 360 grados. Ahora, vamos a hacerlo con la cadera. La cadera es típico verlo, por ejemplo, en los futbolistas. Imagínense, no sea Messi o Cristiano Ronaldo, según al que le vayan. Niñas, si no le van al fútbol, no importa, imagínense que están haciendo o están viendo un partido de fútbol en donde al inicio están calentando los futbolistas. En el momento del calentamiento, están como medio trotando en la cancha, luego hacen una pausa, levantan la pierna haciendo un círculo con la cadera, sigue trotando y luego van con la otra. Ahorita más tardecito les coloco un videito para que lo vean y lo identifiquen bien. Obviamente ese círculo no va a ser tan perfecto, ni va a ser tan grande como la del hombro o la glenumeral, pero sí tiene una capacidad cercana de poder realizar un círculo. Ahora, ¿quién les da esta capacidad? Y es porque tenemos los dos huesos que presentan una cabeza que es redondeada, que viene siendo la cabeza del húmero para la glenumeral y la cabeza del fémur para la coxofemoral. Por eso anatómicamente revisamos de nuevo toda la parte osteológica, nos damos cuenta que el húmero es el hueso más largo del miembro superior y tiene una cabeza que se encaja directamente con la cavidad glenoidea. Pero si nos vamos para el miembro inferior, también vemos que el hueso más largo viene siendo el fémur y que también tiene una cabeza que se articula directamente con la cavidad coxal, ¿no? Con el hueso coxal. Entonces, los dos huesos tienen similitudes. Si revisan, por ejemplo, toda la extremidad superior, recuerden que a nivel del brazo tenemos un hueso que es el húmero y a nivel del antebrazo tenemos dos huesos que son radio y cúbito. En la pierna es lo mismo. Tenemos un hueso que es a nivel del muslo, que es el fémur, y dos huesos a nivel de la pierna, que viene siendo tibia y peroné. Entonces tienen la misma similitud, la misma composición ósea, digamos en cantidad,
pero tienen diferente forma los huesos, exceptuando la cabeza de cada uno de los huesos del húmero y del fémur. Bien, ahora vamos a ver una pequeña capa que se llama cápsula articular. Esta capita, hagan de cuenta, es como si fuera un sombrerito que va a estar por encima de la articulación. Bueno, dentro de la articulación. Entonces el cartílago y la membrana sinovial, que la membrana sinovial es como una telita, van a estar protegidos por esta cápsula. La cápsula tiene una función bien importante que es de dar protección. O sea, es la que abraza y protege todo. Hagan de cuenta que es como un gorrito de baño cuando se van a bañar, sobre todo las niñas, y dentro de ese gorrito guardan un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esta cápsula articular amortigua, guarda, protege todos los componentes de la articulación, o sea, cada vez se van protegiendo más unos a otros, y se encuentra envolviendo a la membrana sinovial y protegiendo a toda la articulación. Pero ya que estamos hablando de la membrana sinovial, vamos a ver primero esta, por favor. La membrana sinovial, como les mencioné, es un tejido, es una telita súper delgada. Se dice que tapiza la parte interior de esa cápsula, ¿no? Como que una capa. Y esto permite que no sobrepase el cartílago, que no se vayan a dañar los vasos sanguíneos o las zonas nerviosas que pasan por ahí. Pero además de protección y de recubrimiento, su función principal es la de producir el líquido sinovial. Entonces, tal vez ya han escuchado que la gente menciona como que, ay, es que se me derramó el líquido sinovial y por eso, no sé, no tengo movimiento, por eso me duele. Entonces, ojo, el líquido sinovial no se derrama, ¿de acuerdo? No se cae, no se escurre por la pierna, por la rodilla, ni en los hombros. Lo que pasa es que la cápsula articular tiene como unos poros en donde tiene que haber una comunicación con el medio interno y el medio externo de la articulación. Y resulta que, perdón, resulta que el líquido sinovial, nosotros nacemos con un porcentaje ya establecido. Pues hagan de cuenta que nacimos todos con el 70%, pero pues todos somos completamente diferentes, pero por este ejemplo, todos vamos a tener 70% de líquido sinovial. Cuando empezamos a gatear, a caminar, nos caíamos cuando éramos pequeñitos, nos trepamos a un árbol y nos volvimos a caer, empezamos a caminar, correr, saltar, etc. Nos subimos de peso, cargamos mochilas, cargamos peso, etc. Todo eso hace que las articulaciones tengan más cercanía, ¿no? Más compresión dentro de sus componentes. Pero ese líquido se va perdiendo. Quiere decir que si ustedes tienen, por ejemplo, ahorita 18, 19, 20, 21 años, ustedes no tienen 70% de líquido sinovial con el que nacieron. Obviamente tendrán menos, porque ustedes han utilizado más sus articulaciones. Y además recuerden que el líquido sinovial, bueno, que no lo hemos visto, se lo voy a pasar de una vez acá. Van a ver solamente esto, porfa. Ahorita me devuelvo. El líquido sinovial se va a encargar de lubricar, ¿no? De nutrir, de darle como ese contenido líquido a la articulación para evitar que se produzcan fricciones, ¿no? Esos roces que van a haber entre hueso y hueso. Entonces, si ya estamos en los 20, este líquido sinovial pues se ha estado agotando. Y si, por ejemplo, fuimos o somos deportistas de alto rendimiento, usamos mucho la extremidad, tenemos, por ejemplo, golpes, impactos, accidentes automovilísticos, pues ahorita podemos llegar a tener, por ejemplo, un 60 a un 55%. ¿Qué significa cuando lleguemos a los 30, 40, 50, tercera edad? Pues nuestro líquido sinovial va a estar disminuido. Entonces, cuando vamos con el médico, le decimos, oye, médica, pues nos duele la rodilla, nos duele el hombro, nos duele el codo, no podemos moverlo bien, etc. Entonces, llegan acá, les hacen un examen, una radiografía, y se dan cuenta que las articulaciones pues están muy, muy cercanas, que ya no hay componentes cartilaginosos, ya no hay, por ejemplo, membrana sinovial, o está súper delgada, pero dañada. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Es que ya no tienes articulación, ya se acabó, ya se está desgastando y por eso te duele mucho. Entonces el dolor es porque ya llega a tocar las sensaciones nerviosas, ¿no? La parte nerviosa, porque empieza a comprimirse o porque ya llega completamente a tocar la sensibilidad profunda. Entonces hay dos opciones. Una, que es la inicial. Los médicos dicen, bueno, lo que vamos a hacer es una infiltración. Y creo que han escuchado la palabra infiltración. La infiltración es que es un procedimiento que realizan únicamente los médicos y especialistas en ortopedia y traumatología
porque usan una jeringa con una aguja súper larga y le colocan un medicamento. Ese medicamento son corticosteroides, ¿no? Entonces los corticosteroides son, se colocan dentro de la aguja, dentro de la jeringa más bien. Y lo que hace el médico es inyectar a nivel de la articulación y pasar ese medicamento pues a la articulación, reemplazando el líquido sinovial. Entonces al inicio como que la abuelita, la mamá o el deportista dicen, ay no, ya súper rico, no me duele. Es como si les inyectaran gelatina, ¿no? Entonces esa gelatina pues va a amortiguar los movimientos y va a disminuir el dolor, inclusive lo va a desaparecer. Pero resulta que eso no es para toda la vida, porque ustedes van a seguir haciendo movimientos, esa abuelita va a seguir caminando, haciendo cosas, y si tiene sobrepeso más, y si tiene, por ejemplo, problemas de diabetes, problemas renales, pues también va a hacer que la eliminación de ese medicamento pues se haga mucho más rápido para poderlo pues sacar del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, inicialmente la primera vez ese medicamento les pudo haber durado 6 meses, ¿no? 8 meses. Y luego otra vez volvieron con el dolor y dijeron, no saben qué, toca volver con el médico. Van con el médico, vuelve a realizar el examen, la radiografía y se da cuenta que otra vez la articulación está cercana, ¿no? Entonces otra vez hay un desgaste, otra vez desaparecieron los componentes. O más bien, los que habían la vez pasada ahora están cada vez más dañados. Les dicen, bueno, vamos a colocarle por segunda vez otra dosis de los corticosteroides. Va, que se la colocan a la abuelita o al deportista, pero resulta que esta vez ya no va a durar lo mismo que la vez pasada, ya no les va a durar 6 meses, 8 meses, va a durar menos. Pues hagan de cuenta que es como si fuera el Botox, ¿no? La primera vez queda la piel bien templada, pero cada vez que pasa, la persona o la zona se empieza a volver adicto a ese medicamento. Entonces el cuerpo va a empezar a asimilarlo y ya lo va a reconocer. Entonces por eso ya no va a durar tanto como antes. Antes les va a durar entre 4, si eran 6 meses, o les va a durar 6 meses, si eran 8 meses. Pero eso no es para todo el mundo. Tengan en cuenta que a las personas, cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Y por eso nuestro organismo es capaz de asimilarlo muy distinto. ¿Bien? Hagan de cuenta que pasaron 2, 3, 4 dosis y ya cada vez tiene que ser más cercana esa infiltración. Entonces ya no es adecuado porque ya se está generando más daño en la articulación por colocar medicamentos externos y además de eso, porque ya el tejido ya está completamente dañado. Entonces aquí viene la segunda opción. Y la segunda opción es entrar a cirugía. Pues cuando entran a cirugía, hay también que revisar los factores internos, externos, si el paciente es viable que presente esa cirugía, porque por anestesia o por el daño que se tenga, pues simplemente lo mejor es dejarlo así. Uno de los factores por los cuales se tiene que tener muy, muy en cuenta para saber si se va a una cirugía o no es la edad, ¿de acuerdo? La edad y las enfermedades. Si tiene enfermedades cardíacas y metabólicas, es un alto riesgo el que el paciente no salga de esa cirugía. Entonces, digamos que si fue un deportista, que si es una abuelita, que si tiene todo para poder realizar una cirugía. Entonces entran y realizan la limpieza, entonces limpian los meniscos, limpian o arreglan los ligamentos, reemplazan más bien las partes de la articulación, entonces colocan una cápsula diferente, colocan, por ejemplo, unos platillos pueden ser de titanio, pueden ser de metal para reemplazar las estructuras, haciendo que o evitando que los huesos se vuelvan a rozar. Pero no todo es color de rosa. Tengan en cuenta que también hay personas que llegan a rechazar esos implantes o esos elementos que colocan en la articulación. Entonces pueden generar infecciones, tocaría después quitarlo y si una infección se aumenta, se complica, pues puede llegar a ser la misma amputación. Y entonces, como les mencioné, por ejemplo, lo de los meniscos no los vamos a encontrar en todas las articulaciones. Más que todo hemos escuchado que los meniscos los encontramos a nivel de la rodilla, que son los que más se lesionan, y esto es debido a que la rodilla solamente realiza 2 movimientos, el de flexión y extensión. Ahora, los meniscos, pues, ¿qué son? Son unos discos que vamos a encontrar a nivel de los platillos tibiales, en este caso, de la tibia, o también de la articulación temporomandibular, que sería la ATM. Tienen un componente fibrocartílago. Este componente fibrocartilaginoso significa que tiene de fibrosis, o sea que es duro, resistente, fuerte,
y cartilaginoso, que es blando, que es amortiguante y que es como sensible, ¿no? Estos meniscos se van a interponer entre cada una de las articulaciones, pero específicamente a nivel de la superficie. Y va a aparecer más que todo en articulaciones que son sinoviales. ¿Qué significa que sea sinovial? Que tiene líquido sinovial. No todas las articulaciones presentan líquido sinovial. Cuando tenemos líquidos sinoviales es porque presentamos varios movimientos, más de 2 movimientos con un rango articular amplio. Pues, por ejemplo, la rodilla tiene líquido sinovial y solamente realiza flexión y extensión. Pero hombro, que realiza 7 movimientos, pues también tiene líquido sinovial. ¿Cuál no llega a tener? Pues, por ejemplo, las vértebras del sacro, porque sí son articulaciones, son huesos que están fusionados, pero están pegados, o sea, no necesitan de un líquido que los esté amortiguando o que los esté lubricando. Entonces están presentes en la articulación la femorotibial, que es fémur con tibia, y la temporomandibular, que es la de la mandíbula, que es la famosa ATM. Y nos vamos con los ligamentos, que los ligamentos es el único componente o estructura de la articulación que va a estar a nivel externo, dándole lo que es la resistencia, pero específicamente la estabilidad. Estabilidad, ¿listo? Entonces, el músculo, por ejemplo, da la fuerza, el hueso da, por ejemplo, la resistencia, pero los ligamentos dan la estabilidad. Esta es una estructura anatómica, tiene forma de banda, nuestros ligamentos también son de color blanquecino, aproximadamente son delgados, se pueden estirar porque tienen alto componente elástico, pero así también pueden llegar a lesionarse y a romperse. Estos ligamentos lo que hacen es unir o mantener unido lo que es la articulación. Entonces, la articulación, recordemos que son 2 o más huesos que van a estar realizando un movimiento. Entonces van a tener una banda fibrosa para dar la resistencia para que no se vaya a romper fácilmente, le va a dar la estabilidad a la articulación, va a permitir el movimiento y es la unión entre los huesos. ¿Listo? Los ligamentos son resistentes, pero inclusive ellos también se lesionan. Cuando se lesionan hablamos de que son los famosos esguinces. ¿Listo? Y tenemos esguince grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es cuando se distiende esa banda fibrosa, que se distiende, pero puede volver a su estado original, pero queda un poquito como débil, ¿no? Como si fuera una liga de las niñas que se colocan en el cabello. Entonces, cuando se lo colocan, pues ya no tiene la misma posición, pero sigue funcionando. El esguince número 2, o el grado 2, es cuando se distiende, pero parte de su componente fibroso, de su banda fibrosa, se rompe. Entonces, esas fibras se separan, pero es un pedacito, es un pequeñito lugar. Y el esguince número 3 es cuando, ¡pum!, por completo, esa banda se va a separar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esguince grado 1, grado 2 y grado 3, necesitamos tratamiento de fisioterapéutico. Tanto antes como durante como después. Antes hablo o me refiero directamente a una cirugía, ¿no? Durante el proceso quirúrgico, por ejemplo, de estadía en el hospital, hay que hacer fisioterapia y después, cuando le dan de alta, también. Pero resulta que todos nosotros hemos sufrido de esguinces grado 1 y no nos hemos dado cuenta o no hemos ido con el médico para que nos diagnostiquen que tenemos grado 1. Y es porque cualquier movimiento, tropezón, caída que hayamos tenido y que se nos haya doblado, por ejemplo, el tobillo, eso ya es un esguince grado 1. Es decir, las niñas, por ejemplo, están acostumbradas a treparse, ¿no? A montarse en los tacones y caminan como Bambi y están caminando en la calle, en el pasto y se les dobla el tobillo, que eso siempre sucede, ya tienen esguince grado 1 y no necesitaron que tuvieran un diagnóstico por parte del médico. Ahora, ese esguince grado 1 nos va a dar dolor, nos va a dar limitación del movimiento, se puede llegar a inflamar la zona, puede aparecer un hematoma, color morado, color azulado, y podemos seguir nuestras actividades, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco nos vamos moviendo, poco a poco vamos apoyando ese pie y ya se va como recuperando, pero hay que darle un tiempo. Mientras que el esguince grado 2 y grado 3 sí requiere de intervención quirúrgica. El grado 2 es dependiendo de qué tanto se rompió esa banda fibrosa, qué tanto se separó, pero lo primordial
es darle inmovilidad. O sea, se le da completamente reposo, se le coloca una órtesis para que no mueva la estructura, pero ya el grado 3 es automáticamente nos vamos a cirugía, porque está todo separado, que lo que tiene que hacer el ortopedista o el traumatólogo es venir y coser esas bandas para que pueda otra vez tener su propio movimiento. Pero hay veces que el ligamento se daña tanto que lo que hay que hacer es reemplazarlo. ¿Listo? Cuando lo reemplazo por un tejido propio de mi cuerpo, se llama autoinjerto. Y cuando lo reemplazo por un cadáver, ¿no? Por alguien que ya está muerto, le quitan ese tejido y me lo ponen a mí, se llama aloinjerto. Listo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Maestra, Dime. yo vi que, no me acuerdo en qué documento, pero decía que también habían ligamentos entre articulaciones, o sea, internos como tal. Si hay esos tipos de ligamentos o yo malinterpreté la información. No, sí los hay. Por ejemplo, los de la rodilla, el ligamento cruzado anterior va desde la parte posterior, pasa por medio de la articulación y termina adelante. Mientras que, por ejemplo, los ligamentos que están externos son los colaterales, que esos van a los lados de la articulación de la rodilla. Sí, sí los vi. Y Ujú. si los veías de lado, ahí en la rodilla, los podías ver como una X, ¿no? Los inferiores. Exacto, exacto. Entonces tengamos en cuenta que es una articulación que hace solamente dos movimientos, pero tiene unos ligamentos muy fuertes, muy potentes. Muy bien, gracias. Vale, listo, se nos acaba el tiempo. Regresamos, chiquitines. Perfecto, listo. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema articular. Las articulaciones pues tienen clasificaciones, ¿no? Dependiendo de la clasificación va a decir si es de acuerdo a su movimiento, si es de acuerdo a su conformación o si es de acuerdo a su tipo de composición. Entonces tenemos que las articulaciones pues son un conjunto de elementos o de tejidos, ya vimos cuáles son esos tejidos y elementos que permiten la unión de esos dos o más huesos para poder formar lo que es el movimiento. Se van a clasificar según su género, su conformación y su tipo de movimiento. Entonces vamos a encontrar las primeras tres clasificaciones, que es cuando una articulación es completamente inmóvil, o también se le conocen como sin artrosis, pues no se vayan a confundir con la famosa enfermedad de artrosis, es completamente diferente. Pero nunca jamás se olviden eso, si son inmóviles, acá significa que sin es sin movimiento, ¿listo? La otra es que son articulaciones más o menos que tienen movimiento, que son las semimóviles, que se los conoce como anfiartrosis o son articulaciones anfiartrósicas, ¿ok? Y las articulaciones que tienen mucho movimiento, que ya se los mencioné, son las conocidas como las sinoviales porque presentan mucho líquido sinovial, o la conocemos como las diartrosis o articulaciones diartrósicas. Entonces, esto es según el tipo de movimiento. Ahora, recordemos que tenemos articulaciones fijas, semimóviles y móviles, ¿no? Que lo acabamos de ver. Las fijas es porque no existe movimiento, encontramos a nivel del cráneo, ¿no? Entonces, nuestros huesos del occipital, parietal, temporal y todo lo demás, porque está fusionado. Semimóviles es porque tenemos un poco de movimiento y las encontramos a nivel de las vértebras. Pero, si se acuerdan del sistema óseo, cuando vimos las vértebras, sabemos que las cervicales tienen más movimiento que las dorsales y tienen más movimientos que las lumbares, ¿no? Cada vez el hueso se va viendo mucho más limitado en movimiento y también su espesor o su grosor, pues va a ser completamente diferente. Las que son fijas y no tienen movimiento, por ejemplo, a nivel de la columna, vienen siendo las vértebras sacras. Esas no se nos mueven para nada. Aunque el coxis sí tiene un ligero movimiento, pero es mínimo, mínimo y pues no se puede medir con goniometría. Mientras que las articulaciones que son móviles, que son sinoviales y que son de clasificación de artrósicas, tienen gran capacidad de movimiento y tenemos específicamente en rodilla. Pero ojo, repito, rodilla tiene dos movimientos, flexión y extensión, pero tiene un rango completamente largo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, extensión tiene 180 grados. A flexión puede llegar a tener 120, 140, dependiendo también de la masa muscular que tenga cada persona.
Ahora, aquí viene la clasificación según su estructura y según su función. Entonces, sabemos que según su función, ¿cierto? Por parte del movimiento, tenemos que son sinartrósicas, sin movimiento, antiartrósicas, limitado movimiento, y diartrósicas con mucho movimiento. Ahora, la segunda clasificación es según su estructura, o sea, cómo está compuesta. Entonces, el cráneo, si se dan cuenta, es la misma imagen, ¿no? Entonces, la de abajo con la de abajo. Entonces, el cráneo es sinartrósica y es fibrosa, o sea, está rígida, tiene fibrosis. La vértebra es anfiartrósica porque tiene limitado movimiento, pero es de contenido cartilaginoso, o sea, ya tiene un poco más de rango articular. Y la del codo, que está aquí, es diartrósica, y si es diartrósica es porque tiene líquido sinovial. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta que es la de arriba con la de arriba, la de la mitad con la de la mitad, y la de abajo con la de abajo. ¿Listo? Esto es según su estructura, o sea, cómo está compuesta, y según su función, dependiendo de cómo es su movimiento. Aquí ya tenemos dos clasificaciones. ¿Bien? Si yo les digo que, por ejemplo, el hombro tiene 7 movimientos, según su función, ¿cuál sería? ¿Diartrósica, antiartrósica o sinartrósica? Diartrosis. Listo, diartrósica. Ahora, si es diartrósica, automáticamente, según su estructura, ¿cuál sería? Sinovial. 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 Perfecto, muy bien. Es siempre, todas las diartrósicas van a ser sinoviales, todas las antiartrósicas van a ser cartilaginosas y todas las sinartrósicas van a ser fibrosas. Ahora, vamos a encontrar subclasificaciones porque hay una clasificación que es dependiendo de su género o también se le conoce como de su funcionalidad. Aquí tenemos que las sinartrósicas es que no tienen movimiento, anfiartrósicas un poquito en movimiento y las diartrósicas mucho movimiento. Esto ya se les ha repetido 3 veces, ¿bien? Pero ahora, vamos según su conformación, que es la clasificación que acabamos de mencionar. Cuando son sin movimiento, que son fibrosas, poco movimiento, que son cartilaginosas, y mucho movimiento, porque son sinoviales. Las fibrosas es porque tienen tejido fibroso, entonces son muy altas en contenido de colágeno. El colágeno tiene varias clasificaciones. Hay unos que nos van a hacer dar, por ejemplo, una rigidez, otros van a ser mucho más elásticos, unos van a amortiguar mejor, etc. Pero las fibrosas no tienen una cavidad articular. Y no tienen cavidad articular pues porque no se mueven, ¿de acuerdo? O sea que no tienen tampoco membrana sinovial, no tienen cápsula, no tienen nada. Cartilaginosas. Tienen una unión ósea, ¿de acuerdo? Entonces los huesos se unen por medio de cartílagos. Ya sabemos que es un cartílago hialino, pero no poseen cavidad articular. Pues al no poseer cavidad articular, pues los huesos se van a mantener un poco más unidos gracias al contenido del fibrocartílago o de nuestro cartílago. Por eso nuestras vértebras lumbares son más rígidas, tienen más cartílago que lo que tienen, por ejemplo, las cervicales. Y las sinoviales son las que presentan, así, la membrana sinovial, quien es la que produce el líquido sinovial que va a estar dentro de la articulación. Vamos a ver ahora la subclasificación. Entonces sabemos que las fibrosas son las que no tienen movimiento, ¿no? Son las sinartrósicas. En esta tenemos una subdivisión. Tenemos las famosas suturas, las sindesmosis y las gónfosas. Las suturas las vamos a encontrar específicamente a nivel de los huesos del cráneo. Hagan de cuenta que les quito el pelo, les quito la piel, les quito toda la sangre, toda la fase, etcétera, y nos queda únicamente los huesos del cráneo. Cuando estudiamos los huesos del cráneo, sabemos que tenemos como unas líneas, ¿no? Unidas que nos van a juntar el parietal con el occipital, con el temporal, con el frontal. Esas son conocidas como suturas, porque se parecen como cuando una modista o una mamá realiza una sutura en una prenda, ¿ok? Tenemos las sindesmos o las sindesmosis. Estas tienen tejido conectivo, es fibroso, pero están compuestos en láminas, o sea, son como algo más plano, no circular, no una cavidad. Y estas las vamos a encontrar entre ambos huesos que están formando la articulación. Un ejemplo de esta es la tibio-peronea distal. La tibio-peronea es la fusión entre el hueso de la tibia con el peroné, pero como es distal, es llegando directamente al tobillo. Es nuestro tobillo, ¿cierto? Tiene movimientos de, digamos que de dorsi, planti, inver y ever.
O sea, inversión y eversión. Esos movimientos se realizan, pero son limitados. O sea, como que también como que cuesta hacer el movimiento real. Entonces, no tiene movimiento completo, tiene pequeñas láminas porque son huesecitos que necesitan de algo más plano para poder articularse. Y las gónfosis únicamente, al igual que las suturas que se encuentran solamente en el cráneo, las gónfosis únicamente las vamos a encontrar a nivel de los dientes. Pues nuestros dientes, recordemos que son huesos, ¿no? Y que nosotros cambiamos 2 veces en nuestra vida. Entonces, la primera vez es cuando nos salen los dientecitos de leche, cuando estamos creciendo, y luego se nos caen y aparecen ya los dientes, ya los duros, los rígidos que son para toda la vida, hasta que lleguemos a la tercera edad, que ya por el desgaste de esa articulación, pues, ¿qué pasa con la raíz? ¡Pum! Se pierde y se caen los dientes, ¿de acuerdo? Ahora, los dientes se encajan en otro hueso, que es el hueso maxilar, es la mandíbula. Entonces, esos son funcionalmente sinartrósicos porque no presentan movimiento. Nuestros dientes están duros, están rígidos y nos permiten el proceso de la masticación. Ahí me echamos. Ok, aquí me equivoqué. Acá no es. Las cartilaginosas. Nos vamos con la sincondrosis y con la sínfisis. La sincondrosis, entonces tenemos que son una subclasificación de las cartilaginosas, que las vamos a encontrar más que todo en aquellos huesos que están unidos, que permiten un poco más de movimiento, y en específico los encontramos a nivel de nuestra caja torácica. Entonces, cuando estamos respirando, por ejemplo, nuestras costillas se mueven, ¿cierto? Para que los pulmones puedan aumentar su tamaño y puedan disminuir a su vez. Pero las costillas, ¿con quién se fusionan? Se fusionan con el esternón, ¿cierto? El esternón es un hueso que está en toda la parte de nuestro esqueleto axial, que permite la unión con la costilla, teniendo en medio un tejido que se llama, pues, cartílago. Ese cartílago permite el movimiento de esa caja torácica para que el pulmón se expanda. Pero cuando más se expande es en los niños, porque recordemos que cuando estamos pequeños no tenemos huesos, casi todo es cartílago, ¿no? Todo es articulación formado por cartílago. Luego tenemos las famosas sínfisis. La sínfisis la vamos a encontrar únicamente en la sínfisis del pubis, que es la fusión o la unión de nuestra cadera. Aquí es cartilaginosa más para nosotros las mujeres que para la de los hombres. Hombres tienen su cadera un poco más rígida y por eso es que no pueden ser opción de personas, ¿no?, que den a luz. Nosotras sí. Nuestra cadera se ensancha, se agranda y durante el parto vaginal, por ejemplo, permite la apertura, aunque se abra un poco más esa sínfisis del pubis, permitiendo la salida directamente de los bebés, ¿no?, de los niños. Bueno, esta no me la vean, omítela. Y las sinoviales. Entonces, las sinoviales, esta por ejemplo es, digamos que la rodilla, ¿no? Tenemos un hueso con el otro hueso, tenemos lo que es la cápsula articular, que por dentro tenemos la membrana sinovial y que por dentro produce lo que es el líquido sinovial. Y por la parte lateral encontramos en este caso lo que son los ligamentos. Entonces, dependiendo de la zona o el tipo de articulación, van a tener uno o dos componentes adicionales. Pueden ser, por ejemplo, los platillos o los famosos meniscos. Ahora viene la tercera clasificación. La tercera clasificación es según la forma que tienen los huesos para poder permitir el movimiento. Lean de aquí para abajo. ¿Qué dice acá? Tecate. Listo. ¿Qué es una Tecate para ustedes? Marca de cerveza. Es O una una marca de ciudad. cerveza. Exacto. Entonces yo se los coloqué así para que ustedes se acuerden, ¿no? Eso se llama un acrónimo. Se acuerden del orden en que lleva, o la palabra más bien, que trae cada una de las letras. Entonces, Tecate, cada una de sus letras trae una palabra. Entonces, la primera es una articulación troclear. Una troclear me dice a mí que estoy hablando de que es una articulación que se mueve en forma de bisagra. O sea, hagan de cuenta que es como una puerta que se abre y que se cierra. ¿Cuál sería? ¿Qué articulación, por ejemplo, hace movimiento de apertura y cierre? Femorotibial. La femorotibial, exacto, o sea, la de la rodilla, ¿no? O sea, hace flexión y extensión. ¿Y el miembro superior, cuál sería? Es el codo. El codo. Exacto, la del codo. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, podemos decir que la articulación del codo, ¿cierto? Que es una articulación húmero-cubital, es de clasificación troclear. ¿Por qué? Porque tiene movimiento en bisagra. Pero ese de bisagra también se le conoce como gínglimo, ¿listo? O una articulación gínglimoide. Bien, vamos ahora con la famosa enartrosis. Esta es porque tienen en su cabeza, tienen una esfera que permite movimiento circular. ¿Cuál sería? El fémur. El hombro. El coxofemoral. Ajá, exacto. Entonces sería la coxofemoral, o sea, el fémur, o la la escápula humeral, que sería la del hombro. Muy bien. Ahora nos vamos con la elipsoidea. Sería aquella que tiene cóndilos. ¿Qué articulación tiene cóndilos? No estoy seguro de si es el húmero. El húmero, sí, en la parte distal, cuando se articula con el cúbito. Sí. Pero sí, perfecto. Y si, por ejemplo, sabemos que el número en la parte superior es enartrosis y en la parte inferior es condilia, ¿será que el fémur será igual? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Sí, es igual. Entonces, por ejemplo, fémur, arriba es enartrósica con la cadera y en la parte que se une con la tibia puede llegar a ser elipsoidea porque tiene los cóndilos. ¿Bien? Listo, vamos con la artrodia. Artrodia son aquellas articulaciones sobre los huesos que permiten deslizamiento. ¿Qué articulación o qué huesos realizan deslizamientos pero no hacen flexión, extensión, abducción ni nada por el estilo? Podría ser el astrágalo con los diferentes huesos de ahí del pie, ¿no? Exacto. Vienen siendo los huesos del carpo, o sea, de la mano, y huesos del tarso, que vienen siendo los del pie. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos la articulación trocoide. Trocoide es porque es en forma de pivote. Pivote es cuando, por ejemplo, no sé, jugábamos baloncesto, íbamos driblando el balón y pum, parábamos, girábamos a ver a quién le pasábamos el balón y lo lanzábamos. ¿Qué articulación tiene ese movimiento? Está estático en un punto, pero rota para ver qué o hacia dónde puede enviar o mandar esa información. ¿Qué se les ocurre? Hay una que se encaja una dentro de la otra y permite rotación. En la parte de la cadera, axis o algo así, ¿no? Entonces, exacto. Entonces sería columna cervical. Sería el atlas con el axis. ¿De acuerdo? Porque hay una que tiene el aro y otra que tiene la punta para permitir las rotaciones. Muy bien. Y la última, encaje recíproco. Se le conoce como silla de montar porque es la forma que tiene como cuando nos subimos a un caballo. Es la posición de esa silla que se le coloca al caballo. ¿Dónde creen ustedes que tenemos esa forma? Espérense, tengo una imagen. No. Esa forma o esa figura. ¿No sería igual en el fémur, maestra? No, no tanto. Esa la vamos a encontrar, ¿saben en dónde? En nuestros dedos, en nuestras falanges, cuando se articulan, por ejemplo, con los huesos del carpo. Es que no les tengo imagen acá. Déjenme ahorita les busco un videito. Entonces tenemos, por ejemplo, codo, tenemos hombro, tenemos, por ejemplo, digamos que rodilla, pero fémur y tibia. Tenemos los huesos del tarso o carpo, tenemos cervicales, que serían atlas y axis, y tenemos los huesos de las interfalanges. ¿Listo? Ya vimos las tres clasificaciones. Ahora, de acuerdo con eso saqué un resumen. Entonces tenemos, cuando tenemos una articulación que es artrodia, ¿cierto? Esta artrodia lo que me va a llevar es que no tiene ningún movimiento, no tiene ningún eje de movilidad. Su superficie va a ser completamente plana, realiza deslizamiento. Ejemplos, tenemos los huesos del carpo. Cuando son articulaciones trocleares,
tienen un eje de movimiento, tienen en su superficie articular, son en forma de poleas, realizan flexión, extensión, en este caso sería el codo, la húmero cubital. La trocoide sigue teniendo un eje de movimiento, tiene cilindros o círculos en su superficie articular, realizan rotación interna, rotación externa y, por ejemplo, les coloqué aquí una radio cubital. Uy, acá es una T, perdón, radio cubital. La condilia, tenemos cóndilos, realizan tienen movimiento en dos planos, dos ejes. Son aquellas que realizan en forma de elipsoide, ¿cierto? Realizan flexión, extensión, abducción y aducción. Entre ellas encontramos, por ejemplo, también las famosas metacarpofalanges, que es los huesos de los carpos con las articulaciones de los huesos de las falanges. El encaje recíproco. Tenemos dos ejes de movimiento. Tenemos en forma de silla de montar. Ya les expliqué que es en forma de la silla del caballo. Realizamos flexión, extensión, ABB y ADB. Y lo vamos a encontrar en la articulación trapecio metacarpiana, por ejemplo, de su dedo pulgar. Bien. Y la última, que es la enartrósica, que es una forma de esfera, tiene tres ejes de movimiento. Si se dan cuenta, son en tres planos. Entonces aquí sería, por ejemplo, la del hombro y la de la cadera. Acá está, la escápula humeral o la coxofemoral. Tiene forma de esfera y realiza flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Pero aquí me faltó colocarles el séptimo movimiento. ¿Qué cuál es? ¿Cómo se llama? Es circunducción. Conducción. Exacto. Muy bien, es la famosa circunducción. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos los movimientos articulares. Esos son los movimientos que todos realizamos con nuestras extremidades. Flexión, extensión. Bueno, flexión hacia arriba, extensión hacia abajo. Esta es hacia afuera, es la abducción. Hacia adentro, línea media, es aducción. Podemos tener la rotación interna, que es cuando giramos la mano como hacia afuera, pero por la parte interna, o rotación externa para afuera, o cuando hacemos un círculo por completo. ¿De acuerdo? Tenemos en